Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a todas las personas que han podido estar con nosotras en el día de hoy. Mi nombre es Priscila Cabrera Ventura, vengo en representación de la Fundación para la Convivencia Aspasia. Para nosotras es un placer poder estar aquí el día de hoy. Muchas gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a la Concejalía de Feminismo y Diversidad por habernos invitado a participar en esta mesa, que nos parece sumamente importante y neurálgica en el tema y de alguna manera también la importancia que tenemos que dar a la construcción de los imaginarios y los perfiles sobre las violencias sexuales, entendiendo que para nosotras como Fundación Aspasia, para quienes no nos conozcan, somos una organización que trabaja principalmente y especializada en materia de violencia sexual. Trabajamos en la prevención, en la formación, en la atención integral para mujeres sobrevivientes de violencias sexuales. Gestionamos tanto el CIMASCAM como el Centro de Crisis 24 Horas para atención a mujeres víctimas de violencia sexual del Ayuntamiento de Madrid. Es el primer centro de crisis que se ha creado y sobre el que hemos venido conversando también durante el día de la mañana. Y también elaboramos investigaciones para la incidencia política en pro de los derechos de las mujeres desde un enfoque de género, de derechos humanos interseccionales desde una perspectiva feminista. Para nosotros los imaginarios, los perfiles sobre las violencias sexuales, que hoy se va a trabajar y vamos a profundizar con las compañeras que nos acompañan en la mesa, nos parece sumamente importante el que sigamos posicionando la importancia que existen en los estereotipos de género, en esos roles, en esos patrones sociales y culturales, y en esos prejuicios tanto también sociales y culturales que existen, que siguen discriminando hacia las mujeres y que siguen siendo la base de esta violencia que sufrimos, especialmente en las violencias sexuales. Tenemos que rescatar también esos mitos que siguen existiendo sobre la sexualidad, sobre las sexualidades y sobre la violencia sexual que sigue de alguna manera permeando en esa cultura de la violación que sigue generando una impunidad que sustenta la violencia tanto estructural como institucional que hemos venido hablando en el día de hoy, pero que en materia de violencias sexuales sigue siendo un reto y un desafío a cumplir por parte del Gobierno y del Estado, que tiene la obligación de implementar todas aquellas medidas que sean necesarias para prevenirla, eliminarla y erradicarla, tal y como también se ha venido nombrando en el día de hoy, donde como Estado tenemos ya importantes observaciones e importantes obligaciones que tanto el gremio, por parte del Convenio de Estambul, el grupo de expertas del Convenio de Estambul o el Comité de la CEDAW, ha venido constantemente objetando a España. Así que, bueno, para profundizar sobre justamente esta temática, contamos en la tarde de hoy con Diana Fernández Romero. Diana es investigadora y profesora de la Universidad Juan Carlos I y licenciada y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha llevado y desarrollado diferentes investigaciones sobre la temática, incluyendo también proyectos de investigación sobre el activismo digital feminista, la prostitución o la trata, entre otros, formando como parte también de la Comisión de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y también como parte del colectivo artístico de investigación y creación sobre cultura Noctiluca. Por otro lado, contamos también con Sania García Sedano. Tania es doctora en Derecho, profesora asociada a la Universidad Carlos III de Madrid y también profesora colaboradora de la Universidad Pontificia de Comillas. Es magistrada suplente también del Consejo General del Poder Judicial por la Audiencia Provincial de Ávila. Así que muchísimas gracias a las dos y, bueno, el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Fuenlabrada la organización de estas jornadas que se erigen como un punto clave como espacio de reflexión, ¿no?, y de avance en la investigación, en la sensibilización y en la prevención, que son tan imprescindibles en estas temáticas y por tanto, bueno, pues muchas gracias. Gracias a Priscila y a Diana también por compartir mesa esta tarde. Quisiera comenzar introduciendo la mesa de esta tarde señalando que el derecho a la tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestras democracias. Pese a su afirmación y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico español, es de destacar la escasa tasa de denuncias y la escasa tasa de condenas que existe en materia de violencia sexual. Desde hace décadas, desde distintas áreas del conocimiento, como la criminología, la psicología social o la sociología jurídica, se ha venido denunciando la existencia de un círculo de impunidad que se atreven a definir casi de manera endémica en el que se ejecutan las agresiones sexuales, porque muy pocas víctimas denuncian
y aquellas que denuncian no tienen la posibilidad de articular en ocasiones sus derechos en el procedimiento, en parte por lo que hemos visto en la mesa anterior. En ese sentido, siguiendo la tradición anglosajona, este fenómeno se denomina fenómeno de atricción y representa la diferencia entre la delincuencia sexual real y los casos que alcanzan enjuiciamiento con independencia de la naturaleza de la resolución, sea absolutoria o condenatoria, y los agresores, es decir, cuántos agresores son denunciados, enjuiciados y condenados por sus actos y cuántos sujetos activos de estos tipos de delitos existen. En este caso, es importante señalar que en el proceso de atricción podemos distinguir tres supuestos, ¿no? La atricción inicial, en los que los hechos no se comunican a la policía, no se denuncian, se desvanece la posibilidad de perseguir y sancionar estos delitos. La fase o la atricción intermedia, la denuncia no se transforma en un procedimiento judicial, bien porque las diligencias de investigación no alcanzan evidencias probatorias suficientes, o bien porque no se pudo identificar al autor sin que exista o pudiera existir un seguimiento del procedimiento, bien porque este acabe a través de un sobreseimiento provisional o bien porque, como señala el Grevio en su informe de 2019, es preciso rediseñar el procedimiento en cuanto al análisis de las dinámicas de flujo dentro de los procedimientos. En cuanto a la tasa de denuncias versus la tasa de victimizaciones, es necesario que patenticemos que no existe una base de datos unificada. Tenemos datos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de distintas instituciones estatales. Si tomamos en cuenta todas estas variables, se podría llegar a afirmar que la propensión a denunciar policialmente este delito oscila entre el 15 y el 20% de los sucesos realmente acaecidos. La alta inhibición a la denuncia de las víctimas podemos afirmar que es un fenómeno estructural y universal, no es un fenómeno coyuntural. Y la propensión o la incidencia de esta situación obedece a muchos factores. En primer lugar, varía con la edad, con el sexo de las víctimas. También existen factores estructurales de silenciamiento atravesados por las tipologías en las que se desenvuelven las agresiones. La probabilidad de denunciar agresiones sexuales se incrementa cuando ésta se ajusta al patrón del mito de la violación real, es decir, cuando aquella se produce por un extraño, cuando causa lesiones físicas graves o severas o cuando el asaltante empleó un arma. En este sentido, la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al año 2019, establecía que precisamente por suceder en la intimidad no hay que descartar que se mantenga un indefinido índice de impunidad, perpetrándose con gran frecuencia este tipo de delitos, aprovechándose las relaciones próximas entre víctima y agresor. La última macroencuesta de violencia contra la mujer, publicada en el año 2019, reflejaba que el 6,5% de las mujeres han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida. Si tomamos como referencia el número de mujeres de 16 años o más en nuestro país, esto equivaldría a 1.322.052 mujeres. De este porcentaje, el 12,4%, es decir, 163.934 mujeres, manifiesta que en alguna de las agresiones participó más de una persona, porcentaje que asciende al 17,3% entre las mujeres que han sufrido una violación. Bueno, con este marco voy a dar la palabra a Diana, que va a profundizar en el análisis de algunas de estas cuestiones. Muchas gracias, Tania.
Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a la concejalía, muchas gracias a Victoria García Espejo por la invitación y gracias a las compañeras de mesa. Acordamos, Tania y yo, hacer una especie de diálogo, pero digamos que la idea era pues, trazar un marco para hablar de los imaginarios y de los perfiles sobre las violencias sexuales, que es lo que nos ocupa en esta mesa. Y en mi caso, teniendo en cuenta que trabajo en el ámbito de las ciencias de la comunicación, voy a profundizar en el breve tiempo que tengo, ¿no?, en un concepto que hemos trabajado sobre los imaginarios, que es el de testimonio ético, que nos va a permitir avanzar en el conocimiento, en el reconocimiento y en la interpretación de las violencias sexuales. Por tanto, voy a hablar de imaginarios, y también lo hará Tania. Voy a abrir, digamos, un campo de investigación que es muy, muy amplio y que se condensa en, sobre todo, 2 proyectos de investigación que hemos liderado desde la Universidad Rey Juan Carlos, que es muy vecina, como sabéis, a este municipio, que tiene un campus en Fuenlabrada, y hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras ocasiones con el ayuntamiento. Uno de los proyectos en los que hemos profundizado en lo que es el concepto de víctima de violencia de género, de la representación y la resignificación de las mujeres como víctimas, profundizando en la vulnerabilidad y cómo desde la vulnerabilidad se pasa a la resistencia, y el proyecto en el que estamos trabajando actualmente, que profundiza en lo que consideramos la cada vez más profunda mediatización de la rabia femenina, que, como sabéis, es bastante invisible, pero que hay algunos relatos o discursos culturales que la están incorporando y que nos están permitiendo comprender que la rabia de las mujeres también puede ser visible y no necesariamente asociada a la histeria, ¿no? Podéis consultar en profundidad los 2 proyectos, aunque el de la rabia de las mujeres lo estamos iniciando ahora, en un sitio web que es removic.eu, y ahí están los 2 proyectos asociados, y si tenéis interés, al final está mi correo electrónico y a vuestra disposición para profundizar. También hay bibliografía al final de la presentación, y todo ello, digamos, siempre en conjunto entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Jaume I, con las que hemos trabajado siempre codo con codo. Bien, en la introducción yo planteo una cuestión que creo fundamental y que todas y todos sabemos, que es que las violaciones, los abusos sexuales, lo que son las expresiones donde se representa las mujeres vulnerables, tanto en el espacio público como en el espacio privado, constituyen un tema muy clásico del imaginario colectivo. Y en relación a ello me llamó la atención este artículo que recojo, no sé si se ve bien, pero es de Radio Televisión Española, de una autora que recoge un tuit que decía que una actriz española ha contado en una entrevista que era la 3ª violación que había rodado, y que, bueno, esto daba que pensar sobre el tipo de ficción que se hace. La persona que analiza este tuit plantea que la violación es digamos, como un trauma fundacional a la hora de construir lo que es un personaje femenino, como sabemos, que es muy habitual y que se puede casi considerar como un subgénero, digamos, hablando de todos los peligros que implica ser libres y ser autónomas, tanto en el espacio privado como en el espacio público, como decía previamente. No sé si se ve porque es una captura de pantalla, pero es una captura de una de las múltiples violaciones que aparecen en la serie de Juego de Tronos, y estas y otras narrativas, pero hablo de Juego de Tronos porque es una serie, es cultura de masas que se cuela en nuestros ordenadores y en nuestros móviles, en nuestras casas. Estas narrativas se caracterizan por construir un sujeto víctima, mujer en este caso, de la violencia que se cosifica para un consumo mediático. Y aquí rescato el concepto de disciplina del terror sexual de Nerea Barjola, que, como sabéis, ha publicado un libro fantástico que es Microfísica sexista del poder, en el que analiza cómo, a partir del caso de las jóvenes de Alcácer asesinadas, desde principios de la década de 1990,
el relato se articuló sobre una construcción social que trata de resituar las fronteras que no deberían ser traspasadas por las mujeres. Barjola habla del terror sexual como una estrategia heteropatriarcal que nos controla, que nos somete, que explota el cuerpo y la vida de las mujeres, que nos convierte así en cuerpos dóciles, en cuerpos útiles, y plantea que las representaciones sobre ese peligro sexual, esos relatos son en sí mismos violencias sexuales también. Claro, convivimos con publicidad de lujo, por ejemplo, como esta que aparece en pantalla de Jimmy Choo, que sabéis que es una marca de zapatos muy lujosa, en la que de forma extrema el cuerpo de las mujeres se ha objetualizado. En este caso, directamente el cuerpo está herido, está dañado en su extremo, porque es una mujer asesinada y estamos asistiendo al momento en el que el asesino la va a enterrar en un lugar que nadie no puede ver en ese contexto, pero que al que asistimos a través de la publicidad. No hace falta irnos a veces a campañas publicitarias sobre violencia, sino que la violencia la hemos representada asociada, como digo, al lujo, a la belleza o a veces algunas organizaciones, como puede ser el Ejército de Salvación, también utilizan la representación física de la violencia, como en este caso, ¿no? Esta campaña de 2015 que utiliza este tuit viral, que se hace viral, de la pregunta sobre el vestido, de qué color era el vestido, si era blanco y dorado o era azul negro, una pregunta tan simple que se hace viral, y esta asociación decide tomar ese vestido y ponérselo a una modelo para hablar sobre las violencias sexuales. Bien, ese canon representacional que el testimonio ético después va a superar, como sabemos, victimiza a las mujeres ontologizando esa violencia, negando en muchas ocasiones lo que se conoce como su capacidad de agencia o, para entenderlo mejor, la capacidad de actuar. Y de este modo se recurre a una imagen muy reduccionista de las mujeres, normalmente como seres necesitados de protección. No se suele poner el foco en quien ejerce la violencia, sino en quien la sufre. Esta campaña de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, plantea a esa mujer acosada con mensajes de WhatsApp, pero no vemos al maltratador o al acosador mandando esos mensajes, sino que la vemos a ella oprimida con esos mensajes. Creo que sería mucho más efectivo si, ¿no?, como hace Verne en este caso del País, cambiamos el mensaje y planteamos que el mensaje tiene que ser a quien controla el móvil, no hacia ella, ¿no? También hacia ella, como no, pero quizá hay que dar un giro en lo simbólico para plantear que tenemos que ver también a quienes acosan, a quienes agrede. Y en este sentido rescato un artículo que se publicó en el Diario Público en el año 2016 que se preguntaba ¿dónde están los hombres en los spots contra la violencia machista? Y realmente están en muy pocos. Sí que hubo una campaña del Ministerio de Igualdad que entre los 3 spots que planteó, uno de ellos era todo representado por hombres y cuestiona lo que es el concepto de la masculinidad, planteando, este hombre le está diciendo a otro en el baño que cada vez que maltratas dejas de ser un hombre, con lo cual se está asociando a no eres un hombre si maltratas, la masculinidad está en otro lugar. Y me parece muy necesario, ¿no?, romper ese legado representacional que decimos sobre las violencias sexuales, resignificar el concepto víctima y meter el foco en otro lugar. Una de las herramientas que hemos planteado desde el equipo de investigación, porque yo no hablo solo por mí misma, por supuesto, sino que hablo de todo un equipo que hemos trabajado durante muchos años sobre esto, una de las herramientas que nos ha permitido repensar este legado representacional sobre las violencias hacia las mujeres es un concepto planteado por la autora Kelly Oliver. Al final, como digo, dejo la bibliografía. Su concepto en inglés es ethical witnessing y traducido al español es testimonio ético. Y habla o se centra sobre todo en el testimonio de quien explica la experiencia traumática
y el lugar de testigo que escucha este testimonio. Estoy hablando siempre desde las representaciones masivas. Hoy se ha hablado, por supuesto, de testimonios en el ámbito de la psicología, como no también el judicial, pero yo siempre me estoy focalizando en ese testimonio que se mediatiza, es un testimonio que se hace público a través de los discursos culturales, de los discursos digitales. Ese estudio de lo que planteamos como narrativas alternativas sobre las violencias machistas nos parece que son ejemplos de un testimonio ético porque permiten proponer modos de representación que, en nuestra opinión, permiten avanzar, como decía en el título, en el conocimiento, en el reconocimiento y en la interpretación de las violencias. Como, por ejemplo, este documental sobre la trata que hicieron Esperanza Jorge e Inmaculada Antolínez en el año 2018, que da un giro a este legado representacional y utiliza el testimonio de las personas en Nigeria que sufren procesos de trata para construir un discurso sobre esta cuestión. El testimonio ético bueno, es un concepto un poco difícil, pero a la vez fácil, ¿no? Porque estamos intentando indagar o conectar en si un testimonio sobre violencia machista, por ejemplo, hoy se ha citado a Rocío Carrasco, la citaré yo ahora también, sigue, es decir, nosotros lo que hacemos es interrogar a esos discursos culturales, a esos discursos masivos, si siguen o no la lógica que nosotros consideramos que es de acuerdo al testimonio ético. Y entonces, en primer lugar, nos preguntamos a esos discursos por la relación que se da entre quien da el testimonio y quien atestigua. En ocasiones son testimonios en primera persona, como el de Ana Bella, que sabéis que ha fundado una asociación, tiene muchos vídeos en Internet, y en este en concreto, el que yo capturo en pantalla, que titula Lo nuestro es amor o muerte, ella está hablando a la pantalla y al supuesto público objetivo, y está planteando su relato de violencia de una forma muy directa, con lo cual ahí no hay una relación entre quien testimonia, ¿no? Y quien permite hacer ese testimonio, es ella misma la que habla en pantalla. Pero en otros casos, como puede ser el programa de El machismo mata, de Salvados, en el que se interrogó, entre otras, a Marina Marroquí, que es quien aparece en pantalla, o como no el caso de Rocío Carrasco, esta docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Ahí nos planteamos qué papel tiene no solo quien da el testimonio, sino también quien favorece que ese testimonio emerja. Si lo hace desde una posición ética, esto es, si no cuestiona el testimonio, si no interrumpe intentando, digamos, sorprenderse o demostrando la sorpresa ante lo que esa persona está contando, si no trata de fomentar un relato lineal cuando sabemos que el relato del trauma no lo es. Y en este caso, analizando en profundidad, por ejemplo, esa entrevista de Jordi Évole a Marina Marroquí, observamos cómo en ocasiones hay una actitud paternalista, lo cual nos lleva a definir o plantear que no es un ejemplo, digamos, profundo, completo de lo que nosotras consideraríamos un testimonio ético, puesto que tiene que haber un intento, en este caso, consideramos nosotras, de, como digo, no intentar conducir demasiado el discurso, no colocarse en un lugar de superioridad moral con respecto a quien está haciendo emerger este discurso, narrándoselo a sí misma y narrándoselo a otras personas, a ese periodista, a esa periodista, a partir de la cual va a emerger ese discurso hacia un público masivo, por ejemplo. También traigo a colación, como no, el documental Nevenka de Maribel Sánchez Maroto, porque otra de las cosas que nos preguntamos y que planteamos ante un discurso cultural, ante un discurso mediático para saber si responde, en nuestra opinión, al concepto de testimonio ético, es si aporta nuevas claves interpretativas que van más allá de lo que se considera el discurso o la verdad sobre las violencias. Y en este caso, lo que nos planteamos es que esos relatos que cuestionan el legado representacional del que he hablado inicialmente, que espectacularizaba, como hemos visto, el dolor
y que no abundaba en las condiciones estructurales de la violencia. Sin embargo, una representación como puede ser este documental sobre Nevenka nos parece que sí abunda en esas condiciones estructurales en las que la violencia emerge, profundiza tanto en la subjetividad como en las vivencias encarnadas de la violencia y ayuda, por tanto, a los públicos a ampliar la perspectiva sobre la cual o desde la cual poder interpretar las violencias. Asimismo, otra de las cosas que planteamos también para, en nuestra opinión, plantear si estamos ante un discurso cultural o ante la mediatización de un discurso que responde al testimonio ético, es si atienden o si recogen las estrategias de supervivencia de las víctimas y si a estas se las dota de agencia o no, es decir, esa capacidad de acción. Y he recogido un trabajo interesantísimo de una alumna y un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos, resultado de un trabajo fin de grado, que fue publicado por El País, por Planeta Futuro, que tuve el honor de dirigir, y hacen un reportaje con distintos soportes audiovisuales en los que, en mi opinión, se está poniendo en relación la vulnerabilidad de una víctima, como es el caso de Asa Ismail, que es, como sabéis, es la presidenta de Girl Safe Generation, que es una asociación que se dedica a, creo que mañana hay una representante, ¿no?, de esta asociación, en la lucha contra la mutilación genital femenina. Bien, es un testimonio en primera persona. Esta alumna y este alumno hicieron emerger ese testimonio de muy diversos modos. Se puede consultar en Planeta Futuro en El País, como digo, y lo que hacen es poner en relación la vulnerabilidad, en este caso de Asa, y la vulnerabilidad que todo ser humano tiene, por supuesto, partimos de ahí, de que somos seres vulnerables e interdependientes, con las posibilidades de agencia y con las posibilidades de resistencia. No podemos actuar y no podemos resistir si antes no reconocemos nuestra vulnerabilidad. Y creo que esta alumna y este alumno son capaces de hacer brotar un testimonio en el que Asa Ismail se declara vulnerable, pero a su vez se declara resistente y agente. Por tanto, en mi opinión, es un ejemplo muy claro de lo que diríamos un discurso mediático, un discurso cultural, ejemplo de testimonio ético, porque está identificando, contribuyendo a identificar las estrategias desarrolladas por esta víctima, a los vínculos de sus acciones, como no, porque es imposible de otro modo, con los contextos sociales en los que se desarrolla, con las condiciones materiales, con las condiciones relacionales. Una de las cosas que hacen, por ejemplo, es trazar un mapa de su vida y nos habla de todos los lugares donde ella ha estado y todo el tránsito vital que la ha llevado a España y a conformar esta asociación. Por tanto, es un discurso cultural que visibiliza esas subjetividades que resultan de la vulnerabilidad atravesada, en este caso, por distintos ejes de desigualdad, puesto que aquí también está la racialización como un eje fundamental, la clase social, la sexualidad. De hecho, hay una galería fotográfica en la que ella viste con trajes africanos y con trajes occidentales, lo cual es muy interesante también para hablar de su tránsito, ¿no? Y otra de las cosas que le preguntamos a los discursos culturales también, para ver si, en nuestra opinión, responden a un ejemplo de testimonio ético, es si abren vías de lucha social y de política, entablando un diálogo entre la experiencia transgeneracional, transnacional, es decir, haciendo genealogía y estableciendo vínculos con el trabajo, la lucha feminista que se hace en otros contextos, no solo en el nacional, como es el caso de Ruda, este documental que produjo Intermón Oxfam con la agencia de comunicación visual 23, en el año 2015. Es un trabajo impresionante en el que mujeres indígenas se organizan para defender una vida libre de violencia en Guatemala. Mujeres que ya han sufrido violencia, que se organizan para apoyar y acompañar a otras mujeres que sufren violencia. Por lo tanto, en nuestro caso es un ejemplo de testimonio ético también.
Y por último, termino con un estudio de caso un pelín más en profundidad, dado que uno de los discursos culturales que hemos trabajado es la obra de Jauría. Como sabéis, es teatro documental, que tuve el honor de ver y de estremecerme y de llorar y ¿no? Me parece un discurso cultural brutal para hablar de las violencias sexuales y para denunciarlas, y tomando, digamos, una articulación, o sea, nosotras a partir del testimonio ético de este concepto lo que hacemos es articularlo en dimensiones de análisis para ir explorando, como digo, distintos relatos. En este caso, lo que nos permite el testimonio ético, este concepto, nos permite explorar las posibilidades vinculado al teatro documento. Si no lo sabéis, explico que Jauría pues, recoge una parte del juicio de la manada, y nos parece que es una estrategia específica de dramaturgia política, porque lo que en nuestra opinión intenta hacer es desestabilizar lo que es el discurso más normativo o más hegemónico de la violencia de género. Este tipo de narración de las violencias sexuales que se sitúa en este paradigma del testimonio ético, en nuestro caso, en nuestra opinión, contribuye a desafiar cuál es el relato dominante sobre la violencia y nos implica como públicos a tener una respuesta política que está orientada a la transformación social, puesto que el testimonio ético también lo que plantea es no solo promover la empatía con la mujer que da testimonio y que sufre, sino también promover una respuesta política por parte de los públicos, es decir, movernos de la silla, es decir, actuar políticamente. Y yo creo que en el caso de la manada, bueno, pues esto es lo que pasó, ¿no? Y ha promovido tantas cosas. Esto es una imagen de lo que es el elenco de Jauría. Para terminar, decir, creo que he corrido muchísimo, pero decir que este teatro, que se conoce como teatro verbatim, puesto que ya se explica al principio que no hay ni una coma añadida, que es tal y como se recogió, presenta los hechos de forma descarnada, directa al público, mediante esas declaraciones, decía antes, del juicio de los 5 acusados y de la víctima, denunciante. Y en su relato nos parece que caben sus experiencias de supervivencia, que están muy alejadas en este caso de la espectacularización de la violencia, como hemos visto en otras representaciones. Jauría nos parece que avanza de esta manera hacia un posicionamiento político que, al situar a la víctima como un sujeto que es capaz de denunciar su propio testimonio. Y, en mi opinión, logró, mucho más allá de todo lo que se había mediatizado, logró hacernos entender cuál era el posicionamiento de la víctima, cómo se pudo llegar a sentir a partir de este testimonio que se encarnaba en esta representación. Esta dramaturgia, por tanto, de Jauría nos invita a quienes asistimos como testigos a responsabilizarnos también de esos contextos en los que se producen los discursos de las violencias sexuales, en los que tanto el Poder Judicial, los medios de comunicación sobre este caso de la manada invisibilizaron, como ya sabemos, el relato de la víctima. Por tanto, lo hemos explorado en un artículo, en varios artículos, como nos parece que es un ejemplo de testimonio ético y cómo nos permite profundizar en ese conocimiento y en esa interpretación de las violencias machistas. Me he basado sobre todo en esta presentación en el libro Microfísica sexista del poder, el caso de Alcácer y la construcción del terror sexual, y también en artículos en los que se ha trabajado sobre el discurso, por ejemplo, de las celebrities, la violencia de género y los discursos de las mujeres desde la perspectiva del testimonio ético, el trabajo de Jauría, el teatro documento como testimonio ético de la violencia de género y, como no, las 2 obras de Kelly Oliver en las que expresa este concepto que nosotras decidimos tomar y que ha sido tan productivo, tan interesante, y todo el camino que nos queda todavía por recorrer, puesto que en la Universitat Jaume I sobre todo exploran todas las series, películas que están trabajando por romper ese legado representacional, por mostrar a mujeres con capacidad de agencia, por, digamos, si se habla de violación,
como la serie Créeme, por ejemplo, se haga desde otro lugar, es decir, no es que no se represente la violación, pero de qué modo se hace y con qué fin, para qué se hace, ¿no? Y plantearos que, bueno, si queréis más información tenéis ahí mi correo electrónico. Muchísimas gracias por vuestra atención, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Diana. No sé si quieres añadir algo más. O... Sí. Bueno, la idea es que yo ahora retome y reconduzca un poco hacia el tema de los estereotipos, teniendo en cuenta todo lo que ha señalado Diana, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, los estereotipos son una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Es decir, son pautas o parámetros que nos permiten entender de una manera rápida y sencilla la realidad. Todos estereotipamos. No hay quien no interprete la realidad a través de estereotipos. Pero para que nuestro conocimiento y para que nuestra capacidad de análisis sea certero, es preciso que desmontemos esos estereotipos. Y para eso, como bien decía Diana, y por ser honesta, tampoco yo vengo sola y vengo con las compañeras del grupo Sexviol, que es un grupo de trabajo para el estudio de las violencias sexuales que trabajamos desde distintos lugares, pero nuestra confluencia se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid. Desde esta mirada, ¿qué hacemos con los estereotipos, ¿no? ¿Qué esconde la mitología patriarcal? Y para desnudar la mitología patriarcal en torno a las violencias sexuales, lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos. Nosotras hemos analizado una secuencia histórica 2016-2018 de sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid que, como os decía, hemos ido interseccionando con distintas fuentes a las que antes hacía referencia porque no tenemos bases de datos unificadas, ni siquiera datos policiales. Los datos policiales están a disposición ni siquiera del ámbito investigador, ¿no? El primer mito sería que la violencia sexual, sobre todo desde el triste acontecimiento, la triste sentencia del denominado caso de la manada, la violencia sexual se perpetra en manadas. Frente a este mito, la realidad o los datos nos revelan que la casuística se manifiesta a través de una víctima, un agresor y un solo ataque. En este caso tenemos que señalar que las agresiones sexuales con un victimario múltiple, como el caso de la manada, no aparecen refrendadas por el dato. Así, por ejemplo, de conformidad con los datos del Ministerio del Interior correspondientes al año 2020, este tipo de agresiones sexuales solo representaría el 4,4% del total de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En ese mismo sentido, la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 señala que el 6,5% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida, solo el 16% habría sufrido una violación. Otro de los mitos que nos acompañan y que tenemos que desentrañar es la peligrosidad de la noche. Frente a la peligrosidad de la noche tenemos que poner la luz o enfatizar en la irrelevancia del lugar y de la hora. En el estudio demoscópico sobre la percepción social de la violencia sexual, publicado en el año 2018 de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, se preguntó sobre los espacios que se identificaban como espacios de mayor riesgo en relación con la violencia sexual. Y los resultados arrojaban que el espacio como identificado de mayor riesgo era el espacio nocturno, el espacio de la fiesta, de los festivales, seguido de los espacios públicos, del hogar, el trabajo, las escuelas y las universidades. El último lugar fue el transporte público. En todos estos espacios se identificó
el riesgo de sufrir violencia sexual, incluso en aquellos lugares que podríamos todas percibir como lugares seguros, como son centros institucionales. Teniendo en cuenta los datos del Ministerio del Interior correspondiente al año 2020, el 58,8% de los delitos tuvieron lugar en viviendas y anexos, lo que puede explicarse en parte también debido a la incidencia del confinamiento y de las situaciones de estado de alarma que se produjeron como consecuencia de la alerta sanitaria. En este año, las agresiones sexuales o los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos o acaecidos en viviendas representaron algo más del 40% del porcentaje frente al año anterior. El imaginario social que relaciona el espacio público con un riesgo para las mujeres también actúa construyendo en contraposición la idea de que el espacio privado es un espacio seguro. Todo esto no hace más que ficcionar la realidad o parte de la realidad de las agresiones sexuales. Y es que no podemos olvidar que 4 de cada 10 de los casos analizados ocurren en espacios no relacionados con el hogar, sino que se ocurren fundamentalmente en la vía pública, calles, parques, vehículos, espacios de ocio o incluso lugares de trabajo. En definitiva, lo que quiero transmitir es que cualquier espacio puede presentar o puede ser un lugar para constituir o para representar un riesgo de sufrir una agresión sexual. Por otro lado, quisiera hacer referencia a los espacios poco transitados dentro de los espacios públicos. En las agresiones sexuales que se han identificado en estos espacios públicos, el 67,05% de los agresores son desconocidos para las víctimas, pero no es siempre así. Esto nos ayuda a romper algunas de las ideas que postulan o que sostienen que las agresiones que tienen lugar en espacios alejados de la mirada pública o del tránsito público son perpetrados por desconocidos. Por último, y en este ámbito, en cuanto a la distribución mensual de las agresiones sexuales, el informe de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual publicado por el Ministerio del Interior en el año 2020 estableció que existe cierta estacionalidad, subrayando o apreciándose un aumento entre los meses de mayo y octubre. Este imaginario patriarcal existe en torno al fenómeno de la violencia sexual, pero también tenemos un imaginario que afecta a los victimarios y que representa, como señalaban las compañeras de la mesa anterior, a los victimarios como enfermos, seres que tienen alguna patología y que, bueno, como consecuencia de estas patologías, desempeñan o llevan a cabo estos delitos. Frente a este mito patriarcal, tenemos que señalar que las estadísticas nos conducen, en primer lugar, a desmontar, por carencia de refrendo científico, de la premisa, y, por otro lado, debemos señalar que este dato hace que las mujeres construyamos en el aprendizaje social de género los riesgos que para nosotras podrían representar los hombres desconocidos, especialmente en el ámbito sexual. Así, si el peligro se identifica con lo desconocido, quedamos libres de cualquier riesgo en el caso de que nos encontremos con nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro hermano, nuestro profesor, amigo, pareja, etc. La identificación de los agresores sexuales como desconocidos, como seres extraños, enfermos, desvía la mirada y enturbia la realidad de estos delitos y de los perpetradores. Así, la macroencuesta de violencia contra la mujer, publicada en el año 2019, a la que antes hacía referencia, establece que más del 70% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja sostenían que el agresor era alguien conocido.
El informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2021 analiza 30 sentencias donde existen 44 víctimas adultas. El 65,7% de estos agresores eran personas conocidas, frente al 34,3% en el que los agresores no eran conocidos de las víctimas. De estos 65,7% de agresores conocidos, el 42,8% pertenecen al círculo íntimo de la víctima, amistades, conocidos. Un 20% son del entorno familiar y un 5,7% han sido conocidos a través de las redes sociales. El último análisis sería referido o versaría en torno a las víctimas. Los informes de delitos contra la libertad e indemnidad sexual del Ministerio del Interior nos ayudan a concluir que el 85% de las víctimas son mujeres y el 15% hombres. Es decir, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de las víctimas de los delitos sexuales en nuestro país son mujeres y niñas. Según el informe del Ministerio del Interior del año 2020, la edad de las víctimas, en cuanto a la edad de las víctimas, un 49,1% del total eran menores de edad, seguida el grupo 18 a 30 años con un 27%. Todos estereotipamos, existen estereotipos que se apuntalan por la mitología patriarcal que de algún modo nos desarma y nos construye o nos socializa en un terror social, pero no quisiera concluir sin señalar que no podemos, frente a los estereotipos y los mitos patriarcales a los que he hecho referencia, no podemos establecer parámetros o perfiles, ni desde el contexto de la psicología social, ni desde el ámbito jurídico se puede afirmar la existencia de perfiles, ni en cuanto al ámbito en el que se producen los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ni en cuanto a los victimarios, ni en cuanto a las víctimas. Esto podría incluso llegar a suponer un quebranto del derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Frente a esto es necesario juzgar con perspectiva de género. Me queda un minuto, o sea que no me puedo entretener mucho, pero juzgar con perspectiva de género constituye una garantía de la imparcialidad judicial porque refrenda o pretende una interpretación y aplicación más objetiva del derecho. Solo por concluir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de 27 de mayo de 2021, condenó al Estado italiano porque en un procedimiento penal por un delito de agresión sexual múltiple, el tribunal hizo énfasis en que la víctima vestía ropa interior roja, era bisexual e incidió en que tenía una actitud ambivalente hacia el sexo. Absolvió a los 6 acusados. Por otro lado, no solo son los jueces los que tienen que incorporar la perspectiva de género. En ese sentido, quisiera traer el comportamiento del letrado que defendió a los acusados del tan manido caso de La Manada, en el que llegó a afirmar que la víctima era la líder del pelotón de manera literal. De este modo, se perpetúa y se da continuidad al imaginario en el que la víctima desea tener relaciones sexuales con todos los agresores y de nuevo se construye la idea de un agresor patologizado y de una víctima responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Diana. Tenemos un tiempito para algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna intervención. Al fondo a la izquierda hay una mano. Hola, ¿se oye? Ahora sí. Soy Loreto, de la carrera técnica de la Concejalía de aquí, de Feminismo y Diversidad. Gracias por vuestras presentaciones. Me gustaría plantearos dos cuestiones.
Una, ¿cómo valoráis desde el ámbito de la investigación en las construcciones simbólicas de las violencias sexuales las iniciativas que han acontecido estos últimos años a nivel global, por ejemplo, como el Me Too o el fenómeno del colectivo de las compañeras de Chile de tesis que hicieron la performance del violador eres tú, en esta construcción de imaginarios, que me parece que es un tema importante para valorar. Y luego otra cuestión que me gustaría preguntaros es si las investigaciones de estos imaginarios a nivel universitario que habéis comentado en los estudios que se está haciendo y en cómo se interroga, como planteaba Tania, los discursos culturales a la producción cultural, ¿qué impacto tiene el consumo de pornografía en el incremento de delitos de violencia sexual y en la crudeza de la violencia sexual? Gracias. Tania, ¿quieres empezar tú? Creo que la primera es más para mí, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es inevitable conectar efectivamente lo que es el concepto de testimonio ético que he venido a plantear aquí con ese testimonio de tantas mujeres que en el ámbito digital decidieron decir yo también, y de hecho lo hemos estudiado en diversas investigaciones y estamos intentando hacer un mapeo de todas las, bueno, todas es imposible por supuesto, pero sí de las iniciativas desde el ámbito digital que incluso fueron precursoras del movimiento Me Too. Lo que pasa es que viniendo de Estados Unidos ya sabemos que siempre desde el ámbito anglosajón tienen mayor eco, pero no obstante pues hay en muchos, muy diversos países del mundo donde mujeres en primera persona pues han dado su testimonio en las redes. Tenemos en España, como sabéis, el caso de Cuéntalo también, que tiene unas cifras apabullantes, en este caso para dar testimonio en primera persona de la violencia y luchar contra esos imaginarios de la falsedad de las denuncias o que las violencias sexuales solo están en el ámbito de la representación, pareciera, ¿no? Y como si no las sufriéramos. Entonces, el caso de las tesis también es interesantísimo porque ahí se mezcla tanto el testimonio ético, ¿no? Como esas mujeres deciden apelar directamente al violador, no solamente a ese violador simbólico, sino a un violador que es el Estado también, que es la policía. ¿No? Traen ese concepto de feminicidio que está tan conectado a la violencia estatal en este caso y también como expresión de la rabia de las mujeres. Es decir, que creo que ahí confluyen tantos ingredientes que lo podemos considerar como una expresión pública de la rabia femenina que se hace viral de algún modo, pero que no está en las redes solo, sino que está en las calles y está en las performances, y son muy pocos porque los hemos ido indagando también cuáles son las respuestas, porque pareciera que hacer esas performances en el espacio público de mujeres que están verdaderamente rabiosas y que están diciendo, ¿no? Y además cuando los señalan se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando dice eres tú y se hace esa apelación tan directa, pues creo que ha sido muy importante el trabajo que han hecho las tesis y todas las réplicas que se han ido haciendo en otros espacios, ¿no? Y muchas más tesis tendría que haber, así que por supuesto que está todo vinculado y creo que hay muchas mujeres valientes en el mundo que están hablando de las cosas que le pasan en muchos ámbitos, ¿no? También en Italia, como sabemos, en Francia, es decir, hay muchas iniciativas en este sentido. Bueno, yo subrayaría que estos movimientos, dos de los que, y otros tantos, ¿no? que subyacen detrás de los dos que has mencionado, suponen una ruptura por parte del feminismo y de las mujeres del dogma del silenciamiento. Y ello creo que constituye un avance social. Fijaos que la regulación del Código Penal estaba vigente en nuestro ordenamiento desde el año 95, la tradición, o sea, la distinción entre agresión y abuso sexual ha sido más o menos constante y históricamente en nuestro ordenamiento jurídico penal. Como consecuencia de la sentencia de la Manada se produce un movimiento
criticado por algunos sectores judiciales, pero determina una toma de postura del legislador. Determina una toma de postura por parte del legislador y un proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria. Creo que esto es positivo porque permite la comunicabilidad entre el poder legislativo y la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, resultaba inadmisible que una agresión sexual perpetrada a una mujer, contra una mujer privada del sentido, porque hubiera sido sometida a sumisión química, porque estuviera bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, etcétera, no fuera considerada una agresión sexual y sí un abuso sexual, ¿no? Este parámetro que rompe y la interpretación que de algunos tipos delictivos se estaba haciendo, creo que es una herramienta de avance y de cuestionamiento de la interpretación y del derecho vigente, y creo que eso siempre es positivo. Y en cuanto a la segunda pregunta de la incidencia de la pornografía, del consumo de pornografía en este tipo de delitos, no tengo datos que permitan establecer porcentajes. Obviamente parece que existe un nexo entre el apuntalamiento o el refrendo del mito patriarcal que se esgrime, ¿no?, por la pornografía y el mito sobre el placer sexual femenino y el poder de dominación del hombre a través del sexo con la herramienta visual de la pornografía frente al testimonio ético al que hacía referencia Diana y que me parece tan plástico, ¿no?, tan gráfico y que puede ser una herramienta de tanta utilidad. Por tanto, sin poder establecer un nexo de causalidad, digamos que estadísticamente probado, creo que tenemos indicios suficientes como para concluir que la pornografía es una herramienta más de la que se sirve el sistema para apuntalar los mitos patriarcales a los que he ido haciendo referencia. No sé si te hemos contestado. Muchas gracias. Estamos un poquito fuera del tiempo, pero si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, creo que entonces a mí no me queda más que agradecer de nuevo a la Concejalía de Feminismo y Diversidad, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, a las compañeras que me han acompañado en la mesa, a Tania y sobre todo a ustedes que han estado y que nos han acompañado todo el día. Creo que ha sido sumamente importante el poder finalizar el día de hoy justamente con esta mesa, donde podamos seguir posicionando la importancia fundamental que tiene la erradicación de los estereotipos de género y la discriminación contra las mujeres como una condición indispensable para garantizar no solamente la erradicación de la violencia de género y las violencias sexuales sobre nuestros cuerpos, sino para garantizar que podamos ser ciudadanas de pleno derecho y que podamos vivir nuestra vida en condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo. Así que muchísimas gracias a todas y bueno, que vaya muy bien la tarde y mucha suerte también y felicitaciones por la jornada y que vaya todo bien el día de mañana. Muchas gracias.